A ver. Entonces, vamos a empezar la clase. Vamos a empezar la grabación. Les pido de que por favor que vayan ingresando a Poll Everywhere para poder contestar unas preguntas que les voy a hacer, ¿no? Entonces hoy que vamos a ver las respuestas humorales que tiene el sistema inmunológico, vamos a empezar recordando cómo se da esa maduración, activación y diferenciación que tiene los linfocitos, ¿no? Primero tenemos ese linfocito activado, perdón, el linfocito inmaduro, no sale el cursor. No sale el cursor, creo que sale el cursor. Bueno, entonces tenemos aquí ese linfocito maduro pero virgen, que ya está en los granos linfáticos y pues reacciona contra las macromoléculas, en este caso, en este ejemplo que están viendo, del microbio. Ese microbio pues estimula la activación del linfocito, que es seleccionado para su proliferación y luego en un estímulo adecuado se diferencia, se especializa, o en un linfocito de memoria que veo que no se ha activado la pantalla, no se ha activado. Vamos a ver si se activa. Espera un momento que estoy activando. Hasta mientras vaya ingresando a Poll Everywhere. La pueden ingresar por la aplicación o por la página web de ese programa. Se activó la aplicación. Entonces, lo voy a apartar ahora en la pantalla.
Entonces ahora, por favor, vayan poniendo contra cuáles antígenos reacciona el linfocito B. De momento solamente hay una respuesta y por favor el resto del curso que también responda, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí las... Entonces aquí tenemos que la palabra que más se repite es proteína. Unas con tilde y otras sin tilde. Proteínas es la que más se repite. Y aquí pone también polisacárido, polisacárido. A ver, aquí recuerden que el pero Doctor, por si acaso se está entrecortando. sí, ya me di cuenta que me salió un mensaje de error del la
Bien, ya cambié de red. Entonces tenemos aquí que digamos que la que más se repite es proteína, ¿no? Recordemos que los linfocitos B no solamente reaccionan contra las proteínas, contra antígenos proteicos, como los linfocitos T, sino que también reaccionan contra otros tipos de macromoléculas como los polisacáridos, los glucolípidos y las bases nucleicas, ¿no? Contra el ADN o ARN viral. Eso aquí veo que nadie lo puso. Hay que recordarlo. Bueno, como seguiré diciendo, el linfocito, digamos que tiene dos vías por las cuales puede, digamos, activarse. Una vía dependiente del linfocito T, en la que es el linfocito B folicular, frente a un antígeno proteínico, en este caso son antígenos proteínicos. Este linfocito procesa esa molécula en forma de péptido, y ese péptido se lo presenta a un linfocito T, un T cooperador. Acuérdense que el linfocito B puede ser una célula presentora de antígenos para los linfocitos B, y una de las células con las cuales interacciona el linfocito T cooperador es el linfocito B, ¿no? Hay ese tipo de concepto que hay que aprenderlo. En este caso de activación, ese antígeno específico contra este linfocito, no contra otros, solamente con ese linfocito que reacciona con este antígeno, hace que este linfocito se estimule, se active y termine produciendo células plasmáticas que van a producir inmunoglobulinas de tipo G, A o E de alta afinidad y de vida larga, ¿no? Son células plasmáticas de vida larga. En cambio, la otra vía de activación del independiente del linfocito T son más bien linfocitos que están en la zona marginal del gano linfático, reacciona contra otras macromoléculas, no solamente con proteínas, sino con polisacáridos, glucolípidos o bases nucleicas. Y este tipo de estímulo hace que el linfocito B se active, prolifere y madure en células plasmáticas de vida corta y que van a producir básicamente inmunoglobulina M. Este tipo de activación, digamos un poquito más rápida, hace que, por lo cual, sea el motivo por el cual la inmunoglobulina M sea la primera inmunoglobulina en ser detectada, que indique infección reciente. Para que la G sea detectable, demora varios días más. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. Seguimos entonces. Entonces, aquí quiero que... ¿Qué pasó aquí? Perdón que PowerPoint se cerró automáticamente. Probablemente por ahí fue mucho para él. No se cerró porque... ¿Ven algo en la pantalla? No, doctor. Vaya, entonces sí No, se cerró. no. Se cerró entonces.
Entonces, vayan contestando, veo que ya han contestado 3. ¿A los cuántos días empieza la respuesta inmunitaria humoral primaria? Entonces, por favor, vayan contestando. Bueno, de momento hay 29 respuestas y pone aquí el número que más se repitió es 10 días, otros ponen 5, otros ponen 7, otro creo que puso 1, pero en todo caso es correcto entre los 5 o 10 días. Entre los 5 y 10 días es el inicio de la respuesta, empieza la respuesta inmunoprimaria, empieza. Esto lo vemos aquí, ¿no? En la que los pacientes que están, por ejemplo, los pacientes inmunizados, eso se hace también con el COVID, en los estudios de vacunas, sabemos que le vacunamos el día 0 y a algunos pacientes a partir del día 5 empiezan a tener respuesta humoral primaria. Otros empiezan al día 10, pero la gran mayoría al día 14 ya ha hecho la respuesta. Y es cuando están más altos los títulos de inmunoglobulina M. Y luego se mantienen, ¿no? Aquí están simplemente la respuesta de los linfocitos, no es el nivel de inmunoglobulina, pero bueno, eso sería otra curva. Pero en todo caso la respuesta empieza ahí y la inmunoglobulina pues ya es medible a partir de la semana 14, ¿no? Hay gente pues más hiperinmune que empieza un poquito antes. Esto explica un poquito por qué esa tormenta de citoquinas y pues en el COVID pues
en algunos pacientes puede ser, al parecer están temprano como el día 3. Lo que está claro es que el día 7 es cuando la mayoría la presenta. Luego, como ya estarán leyendo y se están informando de la vacuna contra el COVID, requiere 2 dosis, ¿no? Por ahí habrán visto que esta semana salió en los diarios que la noticia de que un enfermero que se vacunó contra la vacuna del COVID, creo que con la de Pfizer me parece, se infectó con el COVID, pero tras la primera dosis. Ya, obviamente, por algo una vacuna que requiere 2 dosis para protegerse, y aparte es una vacuna que es para evitar llegar a terapia intensiva, lo que más nos interesa. Se infectó a la semana de la primera dosis. Aparte que la respuesta es, el pico llega a la semana 2, una semana todavía es cuando recién está empezando la respuesta, ¿no? En cambio, la respuesta secundaria, como ven, es mucho más rápida, como tarde empieza el día 3, y la respuesta es mayor, ¿no? Entonces, la máxima respuesta es nomás llega hasta acá, la cantidad de anticuerpos, y en cambio acá es mucho mayor. Más de tipo M que G, por eso infección reciente, en cambio la otra es más tipo G, cuando es infección pasada, ¿no? La afinidad en promedio es media, porque la G es alta y la M es baja, y aquí la afinidad media es mayor, porque son más tipo G, A o E, que son de mayor afinidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre este concepto de en qué tiempo empieza la respuesta primaria y sus características, y la secundaria humoral y sus características? ¿Alguna pregunta? No, claro. Ok. Entonces seguimos. La siguiente pregunta que les quiero hacer, espera que se cargue bien la pantalla. De los fármacos inmunosupresores que inhiben la inmunidad celular, la afirmación dice también inhiben la inmunidad humoral. Esto es una afirmación. Lo que quiero saber es si ustedes consideran que esta afirmación es verdadera o falsa. Directamente no está en el libro, pero se puede, digamos, intuir si vemos los mecanismos moleculares, ¿no? Esto es un poquito para conectar farmacología con inmunología. Entonces quiero ver qué consideran, ¿no? Entonces vayan por favor votando. De momento hay 5 respuestas. Y de momento tenemos 26 respuestas. Entonces vemos que el 100% contestó que es verdadero, ¿no? Y esto es así porque los mecanismos
moleculares de la activación de ambas vías, tanto la celular por linfocito T como la humoral por linfocito B, son similares, ¿no? Este gráfico que están ahora viendo ustedes es bastante similar al gráfico que pasaba en el linfocito T, ¿no? Teníamos un estímulo en un receptor de membrana que activaba unas tirosinquinasas o segundos mensajeros, que al final llegaba a factores de transcripción que se encargaban de sintetizar moléculas, de proteínas con actividad inflamatoria, o proteínas de actividad inflamatoria. Entonces, tenemos un inmunosupresor que es la calcineurina, que inhibe pues esta vía, la vía enfática, la vía MYC, y por tanto, pues, que eso, como pasa en el linfocito T, inmunidad celular, y como pasa también lo mismo en el linfocito B, inmunidad humoral. Y otros inmunosupresores, como el ácido micofenólico, o también llamado micofenolato, y la ciclosporina, la cetoprina, el tacrolimus, que también son por vía de la calcineurina, tanto la cetoprina como el micofenolato inhiben la síntesis de piridinas a un punto tal que esa proliferación del linfocito T y B, al haber una alteración de la síntesis de purinas, pues inhiben la proliferación de ambos linfocitos. Entonces, inhiben tanto la inmunidad celular como la humoral. Y por eso es que actúan como inmunosupresores. No confundir con los anticuerpos monoclonales, que son inmunomoduladores, que en el caso de la vaca C inhiben al linfocito T, en el caso del rituximab inhiben solamente al linfocito B. Solamente al linfocito B. ¿Hasta aquí alguna pregunta de este concepto? No, doctor. Bien, entonces vamos con la siguiente parte de la clase. Tengo aquí otra preguntita para ustedes. Vamos a ver si se carga la diapositiva. Es que señalen ustedes cuáles son los siguientes componentes de la inmunidad innata puede activar al linfocito B. Pues hay varias opciones. Más de una respuesta es correcta, aunque el sistema les va a permitir una. Quiero ver cuál más señalan ustedes. ¿Cuál es el más prevalente en su población, en su curso?
Bien, entonces tenemos aquí que el 57% respondió complemento y 39% el total receptor. Efectivamente, ambas componentes del sistema inmune innato activan al linfocito B. Y tenemos, pues, eso es lo que demuestra esta diapositiva, ¿no? Que el complemento unido, pues, por la vía de la lectina manosa, por ejemplo, la lectina es unas moléculas que se pegan a la manosa. La manosa es un azúcar que está presente en células procariotas, no en células humanas. Entonces el complemento, pues a través de la lectina se une a las bacterias y pues nuestro sistema inmunológico adaptativo, a través del linfocito B, que reconoce a estas moléculas de complemento, puede activarse, el linfocito B se activa. Y la otra vía, pues por los Toll-like receptors, estos patrones moleculares asociados a patógenos, pues son reconocidos por el linfocito B y ambos pueden activar al linfocito B. ¿Alguna duda de este concepto? ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. Bien. Entonces, tenemos que ese linfocito B ya maduro, pero naif, virgen, tiene, digamos que, varias opciones, ¿no? Varias opciones. Tenemos que ese linfocito B activado puede, de las funciones que hace, pues, es expresar proteínas que permiten la supervivencia, que no entren a apoptosis, que no se muera la célula. Nos interesa, pues, que un linfocito B que reacciona frente a un antígeno microbiano que en ese momento está presente porque un microbio nos está atacando, nos está infectando, queremos que esos linfocitos sobrevivan. Entonces, por eso es que tenemos pues, células plasmáticas de vida media o de vida larga. No son células que van a morir dentro de pocos días, sino que van a vivir mucho tiempo. Claro, cuando esto se pone mal, pues tenemos el linfoma o tenemos el plasmocitoma, ¿no? Que son cánceres células que han producido esto de manera incorrecta, sin ser necesario. Luego, otra de las funciones del linfocito B activado es que ese linfocito presente antígenos, ¿no? Obviamente solamente microbios, antígenos proteínicos. Y lo hace, como ya sabemos, al linfocito T cooperador. Luego, este linfocito B también produce citoquinas inflamatorias que pueden, pues, perpetuar, activar, aumentar la respuesta inflamatoria. ¿Qué además hace el linfocito B activado? Expresa una molécula en la membrana llamada CCR7. El CCR7 es una molécula de membrana que actúa como receptor de las quimiosinas. De quimiosinas que van a hacer que el linfocito B migre de la zona folicular a la zona de los linfocitos T, para que haga otra función que ya veremos. Y a su vez, ese linfocito B activo hace que algunos linfocitos se diferencien en células plasmáticas que van a secretar anticuerpos, como la inmunoglobulina M. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. Bueno, seguimos. Entonces, sabemos que, pues, que la célula por excelencia, la célula constitutivamente presentora de antígenos, es la célula dendrítica. Entonces, la célula dendrítica procesa un antígeno y, como lo presenta por moléculas de clase HLA de tipo 1 o de tipo 2, tiene que ser, pues, péptidos. Entonces, viene este péptido y solamente estimula este tipo de linfocito T o B que reacciona solamente contra ese tipo de péptido
Y en este caso es un T cooperador. Este T cooperador que ha sido activado, este T activado puede interaccionar con este B activado, que fue activado aquí por ese mismo antígeno en la zona, en la zona folicular, y va y y va y se activa. Una segunda activación que hace que este linfocito pues tenga otro tipo de efectos. Uno es que fabrique células plasmáticas de vida corta, las que producen inmunoglobulina M, otras que van a interaccionar con el linfocito T cooperador para que estas células vayan y migren al centro germinal y interaccionen con linfocitos T cooperadores foliculares, con células dendríticas foliculares, y este tipo de estos linfocitos B que mediante quimiosinas viajan de esta zona a esta zona, produzcan linfocitos B de memoria o células plasmáticas de vida larga que a su vez van a producir inmunoglobulina G, A o E. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. Bueno. Del toxoide tetánico, esa vacuna es una vacuna que tiene pues un polisacárido conjugado para que ese linfocito B que reaccione contra este estímulo lo haga de mejor manera, con una respuesta mucho más potente y duradera. Ese linfocito pues va a procesar estas moléculas y entre esas, junto con un T folicular que ya también, un T helper folicular que también interacciona con este antígeno de esta proteína, va a hacer que este linfocito, lo va a estimular para que este linfocito o se haga un linfocito B de memoria que va a producir las respuestas inmunes secundarias cada vez que ese paciente esté expuesta a la bacteria del tétanos, a la Clostridium tetani, y va a su vez, en el momento de la infección, formar células plasmáticas que van a producir inmunoglobulina G de alta afinidad frente a ese polisacárido. Esto es un concepto de las vacunas conjugadas que nos permiten una respuesta inmune mucho más duradera, mucho más potente que con el polisacárido sin más, como el neumococo. En el neumococo tenemos dos tipos de vacunas. La vacuna polisacárida, que digamos que ya es viejita, ya tiene algún tiempo, que esa vacuna hay que vacunarse cada 5 años, y que es la que más se encuentra en el país, la que es más fácil de conseguir. Y luego también tenemos una más moderna llamada conjugada, que esa, en teoría, sobre todo si hacemos primero conjugada y luego polisacárida después de unos meses, podría dar inmunidad mucho más duradera contra el neumococo. Bueno, eso también lo hablaré un poquito del tiempo de respuesta, pero en esta diapositiva quiero que quede súper claro el concepto de interacción entre el linfocito B y el linfocito T. Ya habíamos visto eso antes, cuando vimos los mecanismos de respuesta celular, en que el linfocito T es el linfocito T que interacciona contra un antígeno,
un T cooperador contra un antígeno, para realmente saber si la respuesta es necesaria y real, tiene que haber la coestimulación. Entonces el linfocito T tiene en su membrana una molécula llamada ligando del CD40. Y el linfocito B, que es una de las células que puede estimular al T cooperador, tiene en su membrana una molécula de hembra llamada CD40. Perdón un ratito que se salió PowerPoint, se cerró. Con mucha información para la computadora. Bueno, en todo caso recuerden que esa coestimulación CD40 que está en alguna célula que interacciona con el linfocito T y CD40 ligando que está en el linfocito T es la señal que necesita el linfocito T para verdaderamente activarse. Si no hay esa coestimulación, no ocurre la activación del linfocito T. Bueno, entonces, en el caso de eso ya vimos el parcial pasado con el linfocito T. Ahora, desde el punto de vista del linfocito B, esta interacción a su vez hace que el linfocito T libere citoquinas. El B tiene receptores para estas citoquinas que secreta el linfocito T y que hacen que el linfocito B se active, prolifere y se diferencie, se especialice, por ejemplo, o en células B de memoria o células plasmáticas, ¿no? Esto recuerden que es uno de los estímulos. ¿Y esto cómo va? Si pudiéramos, digamos, dividir un ganglio linfático en varias zonas, en esta zona llamada oscura, donde están un montón de linfocitos, ¿no? en el centro germinal. Y están los linfocitos, ya que son linfocitos que ya no son vírgenes, son linfocitos activados por el T cooperador, van a esta zona a proliferar. Esta zona que prolifera y que algunos de ellos puede producir células plasmáticas de vida corta y producir inmunoglobulina M. Aquellos linfocitos que en esta zona puedan interaccionar tanto con la célula dendrítica folicular y el linfocito T folicular, ambas señales van a hacer que este linfocito se active, se diferencie en una célula plasmática de vida larga que van a producir inmunoglobulina G, A o E o linfocitos B de memoria. Linfocitos B de memoria. En esta zona, además, hay una nueva mutación somática, es donde ocurre la mutación somática, y hay el cambio de isotipo. Vuelve a haber una recombinación, una última recombinación de la zona variable del receptor de la inmunoglobulina, y hay el cambio de isotipo para que esa célula plasmática fabrique otro tipo de cadena pesada que no sea la cadena pesada M. ¿Esto cómo ocurre? ¿No? Primerito, el linfocito B inicial es el mismo. Ese linfocito B inicial, dependiendo de varios ambientes o mecanismos, puede tener varias opciones. Por ejemplo, la que es más fácil de entender es la que está asociada a la respuesta inflamatoria tipo 2, la respuesta alérgica, ¿no? En esta respuesta alérgica, recuerden que está potenciada por interleucina 4 y está estimulada de manera normal contra el minto, ¿no? Pero pudiera ser un alergeno. Entonces, va a hacer que este linfocito B se transforme en una célula plasmática que va a fabricar cadenas pesadas de tipo epsilon, de tipo E. Por eso la inmunoglobulina resultante
va a ser inmunoglobulina E, que tiene sus propiedades pues, de ganar los mastocitos para que liberen histamina, y que este tipo de respuesta, cuando es patológica, es de las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 o anafiláctica, ¿no? que es inmediata, Esto veremos con mucho mayor detalle en el capítulo de alergias, ¿no? Si en cambio el ambiente en el que prolifera este linfocito se da por citoquinas producidas por tejidos mucosos, como el factor de crecimiento tumoral beta o el factor de activación de los linfocitos B, va a hacer que ese linfocito tienda más bien a formar otro tipo de cadena pesada, otro isotipo llamado alfa o inmunoglobulina A. Aparte que esta inmunoglobulina tiene como características de ser un dímero, como ven en esta que se llama cadena J, tenemos dos tipos de moléculas de inmunoglobulina A. Y además tiene la propiedad de poder ser transportada de manera activa a través de los epitelios. Y es la inmunoglobulina que está en las secreciones del epitelio de la mucosa respiratoria, de la mucosa digestiva, de la mucosa genital. Por cierto, el déficit de IgA es la inmunodeficiencia más frecuente. Y por ende, estos pacientes, como clínica en la que a los médicos nos haría sospechar este tipo de inmunodeficiencia, es infecciones recurrentes de tipo digestivo y o respiratorio. Luego, por otro tipo de ambientes, que son varios, que es lo habitual, porque digamos, el desenlace habitual es el linfocito B, va a mutar, a cambiar en formar cadenas pesadas de tipo gamma, son las inmunoglobulinas G, de varios isotipos, hay 4, pero sobre todo la 1 y la 3, el que va a hacer la opsonización, o que la inmunoglobulina va a pegarse al microbio, lo opsoniza y favorece la fagocitosis. Porque esta inmunoglobulina, en la fracción constante de ella, es reconocida por un receptor específico en el macrófago. Los fagocitos, también el neutrófilo, de manera mucho más eficiente, fagociten al microbio. A veces no es el microbio, a veces es una célula propia, como pasa en las enfermedades autoinmunes. Por este mecanismo es que se da la anemia hemolítica autoinmune y la púrpura trombocitopénica idiopática, actualmente conocida como inmune, la PTI. También van a activar el complemento, como igual lo hace la M, y además este tipo de inmunoglobulina G, que además es la que dura más tiempo, también por la fracción constante, tiene un receptor, es reconocida por un receptor en la placenta, que hace un transporte activo entre la sangre materna hacia la sangre fetal. Por eso es que el neonato tiene IgG materna que dura hasta 6 meses, ¿no? Y luego, pues el linfocito B, de manera inicial, va a formar células plasmáticas de vida corta que van a producir cadenas pesadas de tipo Mu, y por eso es que da IgM, que entre otras cosas activa el complemento, ¿no? Y esto pues es secuencial, ¿no? Tenemos primeramente que la primera mutación somática pues, que es cuando tiene el receptor tipo IgD, ¿no? Los que tienen afinidad en la médula ósea son los que van a madurar y van a emigrar de la médula ósea a los de la médula
hacia los granos linfáticos. Los que en la médula ósea no reaccionan o reaccionan de manera muy fuerte van a entrar en apoptosis. Luego ya cuando están activados, cuando se activan y vamos a tener un nuevo mutación somática. En combinación vamos a tener, este es un mecanismo por el cual es como la evolución, se selecciona el más apto, al linfocito más apto, al que tiene mayor afinidad contra el antígeno, ese es el que queremos que sobreviva, los demás no. Entonces se da esa mutación que es al azar, y solamente el que al azar es más apto, ese es el que va a sobrevivir. Y a su vez va a haber un empate, va a haber un corte de la cadena que se une al segmento, a la cadena pesada de tipo mu. Otra vez se cerró el PowerPoint. Por cadenas pesadas, que en el gráfico pone cadena gamma, pero puede ser alfa o epsilon, que son el A y la E, ¿no? Vamos a regresar a la diapositiva previa. Y por eso es que, digamos, se copia el segmento que codifica la región hipervariable de la inmunoglobulina, el de la cadena ligera, ese cambió antes de llegar a la cadena al linfocito maduro. Este es ya cuando el linfocito está maduro, está activado y está en el ganglio linfático, va a pasar de la zona marginal a la zona folicular, ¿no? Y lo que hace es empatar, que el linfocito lo que hace es empatar esa zona variable que ha cambiado con la fracción constante de la cadena pesada, en este caso gamma, que puede ser alfa o epsilon. Y así esto hace que ese linfocito B activado inicialmente, que produce anticuerpos de clase M de baja afinidad, eventualmente ese linfocito se especialice, se seleccione y produzca linfocitos B, inmunoglobulina G, A o epsilon de alta afinidad. Entonces, ¿esto cómo se da? Pues no, tenemos el B maduro pero virgen en el ganglio linfático que reacciona frente a un antígeno, una macromolécula, y ese pues el linfocito B se activa. Algunos son células plasmáticas de vida corta que producen inmunoglobulina M, y ese linfocito B, solamente los que reaccionan contra un antígeno proteínico, porque las otras macromoléculas no es posible, porque sea por interacción con HLAs de clase 2. Y recuerden que los HLA solamente procesan interacción con antígenos, los antígenos proteicos, con péptidos, solamente pueden procesar péptidos. Entonces tenemos, digamos que, dos opciones. Estas que están en las esquinas son linfocitos B con, digamos, afinidades con el antígeno. ¿Ya? La que solamente interacciona con células dendríticas foliculares, esas van a entrar en apoptosis, no son necesarias en esta segunda fase de la respuesta inmunitaria humoral. Los que pueden de manera muy específica reaccionar contra un péptido en concreto, esas de ahí van a ser las cadenas final de evolución. Y tenemos B de alta afinidad y de vida larga. Van a ser células plasmáticas de vida larga o linfocitos B de memoria. Es por este mecanismo que se selecciona. Es como la evolución. Lo que pasa es que esto ocurre en células somáticas y no en células germinales y sus descendientes, que es lo que pasa en la historia de la vida en la Tierra. Y esto se da básicamente porque tenemos, como vimos al principio, dos tipos de antígenos.
una respuesta de activación dependiente del linfocito T o del timo. El linfocito T, la T viene del timo, que es por proteínas, que van a formar, pues, obviamente, una respuesta inicial de tipo IgM, que eventualmente, por ese mecanismo que vimos en la diapositiva pasada, formar IgG, E y A de alta afinidad, con células plasmáticas de vida larga, y que van a producir, pues, de manera mucho más sostenida, respuestas secundarias. Y así es como actúan las vacunas conjugadas, ¿no? Es muy difícil hacer, digamos, vacunas, por eso es que nos infectamos de manera frecuente con Escherichia coli, con Staphylococcus aureus, con Pseudomonas, porque no dan inmunidad permanente, porque usualmente esa inmunidad está contra macromoléculas que son o de esos ácidos nucleicos, o de los glucolípidos o polisacáridos que tienen estas bacterias, no tanto por sus proteínas, porque las proteínas más son las toxinas, ¿no? Entonces, pues solamente podemos producir en mayor proporción IgM de baja afinidad, con vida corta de sus células plasmáticas y bastante turra en la respuesta secundaria, excepto para polisacáridos. El nivel el cobre. Y por eso, contra virus, que solamente tenemos respuesta inmune contra las proteínas del virus, que están en el cápside, en la envoltura del virus, es una vez en la vida, pues solamente una vez nos infectamos contra el sarampión, o contra la rubiola, y contra otros virus, ¿no? Excepto los virus como el virus de la gripe, que hipermuta, y por eso cada cepa es como que súper diferente, tienen proteínas diferentes, efectos inmunogénicos, o virus, digamos, crónicos como la hepatitis B, la hepatitis C, el herpes virus, que están, digamos están siempre presentes en el huésped, o el virus del SIDA, ¿no? Y para bacterias, pues nos podemos infectar de manera recurrente. Las pues conjugan estas macromoléculas no proteínicas de las bacterias, y por eso es que duran mucho más tiempo. El meningococo, el neumococo, la vacuna contra el tétanos y otras bacterias, pues estas bacterias modernas se valen de este tipo de mecanismo proteínico para dar una respuesta mucho más duradera, ¿no? Mucho más duradera. Entonces, este concepto que concluye en esta diapositiva, ¿tiene alguna duda? ¿Alguna duda de cómo se da? ¿De cómo se produce? No, doctor. Ok, entonces seguimos. Luego, pues tenemos aquí cómo se anula este tipo de respuesta inflamatoria, cómo se inhibe, que es los inmunocomplejos. Lo habitual es que cuando ya estamos ganando la batalla contra el microbio, tengamos un montón de anticuerpos contra ese microbio. El anticuerpo va a hacer, pues, su función, pues, unirse al microbio. Y esa unión antígeno-anticuerpo es un complejo que lo llamamos inmunocomplejos. Y ese inmunocomplejo es reconocido por el linfocito B. Ese linfocito B, que todavía no se ha diferenciado en células plasmáticas y que puede seguir proliferando y diferenciándose, va a reconocer de manera normal, pues, al microbio, pero también va a reconocer la fracción constante de la inmunoglobulina unida al mismo. Entonces, ambas señales van a interaccionar para bloquear al linfocito B. Y entonces el linfocito B ya no responde, entrega energía, y así digamos, se detiene la respuesta inflamatoria, ¿no? Esto está bien de manera normal en las infecciones, y el sistema inmunológico se desactiva, se vuelve a dormir. Saben que la activación perpetua es mala, la inflamación es mala, tiene que hacer el ajuste necesario, y esto es uno de los mecanismos que también falla
en las enfermedades inflamatorias, como en la alergia y en las enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Por el mismo concepto, también evitamos vacunar las vacunas, las inmunizaciones que dan inmunidad activa, que las que llamamos vacunas, en pacientes que han recibido sueros hiperinmunes contra ese microbio porque estaban en riesgo de morirse o una complicación grave, y también en pacientes que han tenido una infección reciente viral. Tenemos que esperar, digamos, que se resete todo y no haya ese bloqueo del linfocito B, porque si no la vacuna no sirve. Si ustedes tienen gripe o cualquier otra virosis respiratoria en ese momento, no es recomendable que se vacunen, no porque les haga daño, sino porque la vacuna no va a funcionar. Queremos que la vacuna produzca una respuesta inmune a largo plazo, ¿no? Y esto no va a ser posible si tenemos muchos anticuerpos, si tenemos inmunocomplejos circulando. También, si por ejemplo en el caso del tétano, ¿no? Tengo un paciente, una persona que digamos aplastó con el pie un clavo oxidado, entonces acudió súper tarde, varios días después, y pues la posibilidad de que ya tenga bacterias de Clostridium tetani proliferando y causando esta toxina es alta. El paciente se puede morir por tétanos, entonces le vamos a dar un suero antitetánico, ¿no? Que básicamente es un suero hiperinmune con inmunoglobulinas contra la toxina tetánica, ¿no? Eso obviamente se va a unir a su antígeno y va a producir inmunocomplejos. Y si yo vacuno al paciente contra el tétanos, no va a ser muy buena la respuesta. Entonces va a tener que vacunarse después, ¿no? Vacunarse después. Entonces ese es el concepto inmunológico, ¿no? Esto es importante recordarlo porque a veces en la práctica clínica se ve pues, que hay cosas que, pues, o sea, exámenes que se piden o muy tarde o muy temprano, o procedimientos terapéuticos que se hacen como vacunar, y no es correcto porque va en contra de estos conceptos, estos principios que les he mostrado, ¿no? Algo que pues espero que con ustedes no pase. ¿Hasta aquí alguna pregunta de esta clase? No, doctor. ¿Ninguna duda? Bueno, entonces lo que ahora van a hacer en este momento, que vamos a hacer la parte asíncrona de la clase, van a intercambiar, no regalos, sino que van a intercambiar sus correcciones, ¿no? Quiero que cada grupo que hizo correcciones de dos grupos diferentes le entregue al grupo respectivo su corrección. Y el grupo respectivo lo único que va a hacer es leer, nada más. Es lo que quiero que hagan en esta hora de clases. Nada más. Ya la otra semana haremos otra cosa. ¿Alguna pregunta de esta tarea que les estoy pidiendo? ¿Alguna duda? No, doctor. Bueno, si no hay dudas, en esta parte asíncrona hagan esa tarea solamente hasta leer los dos borradores, los dos correcciones que les envían, y nos vemos en la siguiente clase en la que toca el siguiente capítulo. Tengan un buen fin de semana, estudien. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Una hora nomás.